Pocos fármacos se me ocurren más eficaces que la filosofía. Con esa frase termina su libro José Carlos Ruiz, Filosofía ante el desánimo, donde intenta responder a la pregunta ¿qué nos tiene tan desanimados? Una extraña y opresiva sensación invade los tiempos actuales. La sensación de estar incompletos. Primera página, me sentí invadida, abrumada. Pero entre más leo, siento como si el autor supiera lo que he estado pensando la última década y entonces empiezo a conectar puntos. El ritmo que lleva en su libro cobra total sentido al final, cuando se despide diciendo: espero que el libro haya servido como diagnóstico y como prescripción. Y me encanta que utilice la palabra prescripción y no medicamento, porque el libro te dice cómo podrías encontrarle un sentido, un fin o un arreglo a este desánimo, pero al lector le toca ir a buscarlo. Y de ahí que la frase final del libro es: ahora todo queda en manos de su voluntad, o sea, de la voluntad del lector. Terminé el libro y pensé: ¿para quién va dirigido este libro? ¿De verdad estamos tan perdidos o es solo una perdición distinta aplicada a la tecnología de nuestra época? ¿La prescripción es igual para todos? ¿O depende del lector la prescripción que tome del libro? Este libro es una crítica a la era digital y a lo inmersos que estamos en ella. Y es súper irónico que haya sido el único libro que he leído en un Kindle. Él está intentando hacernos cuestionar sobre qué está pasando o qué ha estado pasando en nuestras vidas, en nuestras relaciones e incluso en nuestros cerebros a partir de esta invasión de pantallas. Habla de hiperrealidad, hiperinformación, hiperidentidad, hiperconexión. Hay demasiado de todo. Con las pantallas la realidad parece googleable y tenemos la sensación de que el mundo es cercano, familiar y cognoscible. Ya no hay factor asombro porque todo está prepensado. Un ejemplo de miles que propone es en los viajes. No hay un mundo para conocer. Hay un mundo que debo conocer, que ni siquiera busco realmente conocer, sino que busco reafirmar o confirmar ese conocimiento previo que tengo de ese mundo. Todo eso que ya he visto superficialmente en las pantallas. No nos interesa la realidad, sino buscamos una realidad que funcione para mí y para mi avatar. Y en vez de estar abiertos a contagiarnos del exterior, buscamos que sea el exterior lo que se someta a la identidad de cada uno. Identidad va entre comillas, porque según el autor, nuestra identidad se construye a partir de la atención que le prestamos a la realidad que nos rodea. Pero ahora nuestra atención está secuestrada. ¿Desde dónde entonces estamos construyendo nuestra identidad? ¿Cuál es la realidad que tiene secuestrada nuestra atención? El ideal entonces es lograr la construcción consciente de la identidad, porque solo así seremos capaces de liberarnos. La portada del libro es una cabeza como de cerámica abierta del cráneo, con una mano tomándola por un lado, como en el cuello, y la otra metiéndose al cráneo como sacándole algo o metiéndole algo. Como cuando quieres sacar la última moneda de tu alcancía. Así. ¿Qué nos quiere decir la portada? Lo dejo a sus interpretaciones. Ahora, muchas preguntas pasan en este libro. Lo interesante es que no es el autor quien las hace textual y explícitamente, sino que van apareciendo implícitamente en la mente del lector, y al mismo tiempo que sientes que encuentras respuestas, aparecen más preguntas. En teoría, esto es lo que debería causar el leer filosofía. Entonces, bien hecho, José. Él escribe sobre El infierno de lo igual de Byung-Chul Han, quien habla sobre cómo la era digital nos ha invadido y ha hecho que el individuo se sumerja en su propia identidad hasta ahogarse en sí mismo, donde la pantalla cual espejo nos regresa a una visión individualista y elimina de nuestra realidad al otro, algo parecido a la crítica que hace Black Mirror de la sociedad actual. En El infierno de lo igual, todos estamos siendo construidos a partir de la misma idea general de identidad. No es que todos seamos lo mismo, sino que de alguna manera todos venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo, porque la realidad digital que consumimos es la misma. Antes de la invasión de pantallas, cada uno atendía a distintas realidades y esas diferencias estimulaban y potenciaban el pensamiento crítico y servían para fomentar la capacidad reflexiva gracias a la confrontación. Queda claro que la construcción de nuestra identidad está muy cuestionable y una de las consecuencias es la falta de tensión interna que nos mantenga activos y vigilantes de nuestro microcosmos, porque estamos ocupados con un exceso de tensión externa que nos arrastra al desequilibrio y nos somete a la dinámica de la hiperacción, o sea, de la necesidad de vivir y presenciar experiencias cada vez más intensas. ¿Les suena? Lo que voy pensando yo al leer esto es que obviamente no solo porque aparecieran las pantallas quiere decir que todos vivimos en la misma realidad. Hasta cierto punto, y no sé lo que estoy diciendo, tal vez sería genial si viviéramos así. Menos injusticias, más empatía, no sé. Claramente el autor se dirige a un sector privilegiado con acceso a unos niveles similares de educación y de adquisición de bienes lo suficiente como para tener pantallas a su merced en su vida diaria. Lo que me parece que hay que preguntarnos más seguido es ¿qué es la realidad? Porque hemos inventado conceptos que van con esta palabra más hacia la burla. Decir realidad virtual
es como decir naturaleza artificial. Y hemos adoptado el concepto a nuestro vocabulario diario como si de verdad tuviera sentido. ¿Qué es la realidad? ¿Tenemos acceso a ella? ¿Cómo tenemos acceso a ella? Una maestra de psicología en la universidad nos dijo alguna vez que si estuviéramos 100% conscientes de la realidad, no podríamos con ella y nos volveríamos locos. Si esto es cierto, ya habremos llegado a ese punto y por eso preferimos inventarnos otra realidad en la que es válido y bien visto estar fuera de nosotros todo el tiempo. Creo que hemos logrado un minimalismo mental sin querer, en el que no hemos elegido con qué quedarnos, pero nos hemos quedado con muy poco, gracias a que hay un maximalismo o muchimalismo externo. De ahí los conceptos de hipers que propone el autor. Hay demasiado de todo menos de realidad interna. Esta tensión de la que habla José Carlos Ruiz es parecida a la tensión de la que habla Facundo Arana en su libro Crear o Reventar. Un tanto menos filosófica probablemente, pero que al final va de lo mismo. La falta de movimiento interno. Recordemos la definición que nos da la RAE de lo que es tensión. Es un estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. En la era de la invasión de las pantallas no hay fuerzas opuestas. Elegimos inconsciente y cuidadosamente el camino que menos nos perturbe y que nos contradiga lo menos posible, navegando así felices alimentando el sesgo de confirmación. Regreso al libro y el autor escribe que Aristóteles decía que no hay una sola causa en la que pudiéramos comprimir la identidad de algo, porque las cosas no se definen solo por una cuestión, y tampoco podemos olvidar el carácter dinámico del sujeto, que genera grandes dificultades a la hora de querer encerrar en una palabra o en un concepto su realidad. O sea que el sujeto, la vida, es movimiento por naturaleza. No podemos etiquetarlos en una palabra o en una identidad definida sin violentar su propia naturaleza. Aquí te va la paradoja de la que habla el autor. Por nuestra propia naturaleza de movimiento, todos nos sentimos diferentes, pero no sabemos responder a la pregunta ¿qué te hace diferente? Una manera de construir nuestra identidad es por medio de a lo que le prestamos nuestra atención. Y en la era digital, a lo que más le prestamos nuestra atención es a imágenes, incontables imágenes. ¿Tú sabes con exactitud cuántas imágenes procesa tu cerebro al día? Y al ver tantas imágenes, resulta imposible no compararlas con nuestra propia imagen. Para Nietzsche, el optimista es tan decadente como el pesimista, pero probablemente más nocivo. Podríamos decir que lo optimista proyecta el ideal, mientras que el pesimista, un tanto esperanzado, se aferra a lo real, y las imágenes y la información que consumimos todos los días están llenas del ideal y de ese optimismo antinatural. La preocupación que tenemos por nuestra imagen tendrá que estar acompañada de un pensamiento crítico visual, que no tenemos porque no existe una pedagogía de lo visual y mucho menos una educación de la mirada. Cada vez miramos más con el foco hacia nosotros. Esa manera de mirar tan incompleta y egoísta tiene represalias en nuestras relaciones. Los griegos fusionaron la filia, que es un tipo de amor y amistad que se complementa por medio de la curiosidad por el otro. Decía Baudelaire que nos enamoramos de las personas que nos parecen extrañas. Tenemos una inclinación por aquello que nos genera misterio y nos estimula. Saber, conocer, estudiar, profundizar y asombrarse con la otra persona y de la otra persona es uno de los procesos de amor más enriquecedores. Proceso que ya no tenemos. El observar por observar, el escuchar por escuchar, el curiosear sobre la vida del otro sin ningún fin más que conocerle y admirar la diferencia. Ahora vemos, escuchamos y curioseamos con una preconcepción y una comparación ilimitada por el conocimiento que creemos tener siquiera mucho antes de saber la respuesta. Byung-Chul Han, el autor que habla del infierno de lo igual, también nos presenta al sujeto como un empresario de sí mismo, incapaz de relacionarse con los demás de manera gratuita. No es capaz de establecer con otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. No surge una amistad sin fin alguno. Sin embargo, ser libre no es estar entre empresarios, sino estar entre amigos. Ahora me pregunto cómo responder en nuestra vida cotidiana a las preguntas que José Carlos Ruiz nos deja entre líneas. Y tengo 4 posibles respuestas que me vienen a la cabeza. La primera es que no todo es tan malo ni todo es tan bueno. El mundo va a seguir en movimiento y van a haber miles de lanzamientos tecnológicos en lo que nos resta de vida y después. ¿Qué hacer y cómo utilizar esas herramientas siempre va a ser decisión de nosotros hasta que deje de serlo? Como decía Kaya Nordengen, la mejor manera de no caer en un vicio es nunca comenzar. Por eso hay que preparar nuestros límites. La segunda idea no es mía, pero es algo que me acordé. Para Nietzsche, lo importante se produce durante el paseo. Se piensa mejor al aire libre porque no se tiene la influencia de los pensamientos de otros, que emergen cuando uno lee sus libros y se contamina con sus palabras. Caminar y pensar en soledad puede ser enriquecedor si uno no quiere dejarse contagiar por las ideas que los demás tratan de imponer. Por eso dejar momentos de completo silencio y sin distracción para mí siempre va a ser la respuesta ante todo. La tercera idea es la palabra propósito. Me encanta esa palabra. La palabra propósito viene del griego telos, que es aquello en virtud de lo cual se hace algo, y del latín pro
propositum, que es poner hacia adelante, poner hacia el futuro. Básicamente el propósito es el sentido que tiene hacer algo, la intención de hacer eso. Propongo que intentemos dar propósito a todo lo que hagamos y que nos apropiemos de nuestra conciencia al hacer las cosas. La cuarta y última idea es vivir un tanto existencialistas y estoicos. Que el sentido de la existencia misma sea existir y que no tengamos que irnos ni muy allá ni muy acá, ni tan bueno ni tan malo, ni tan excitante ni tan aburrido. Ver por ver, sentir por sentir, vestir por vestir, sin depender de ningún estímulo externo. El título Filosofía ante el desánimo, yo lo traduzco a preguntarnos el porqué de cómo nos sentimos y el porqué de cómo estamos viviendo, bajo qué circunstancias y bajo qué secuestros. La filosofía es el amor a la sabiduría y el desánimo es la falta de ánima, de alma, de eso que nos mueve, eso que nos mantiene vivos. Por eso creo que el título es perfecto porque es, en resumen, el amor a saber por qué sentimos esa falta de alma que nos tiene desalmados. El libro tiene 10 capítulos: identidad, amor, amistad, edad, entretenimiento, ignorancia, dolor, placer, pensamiento y relato. En resumen, ¿qué intenta decirnos el autor? Primero, quiere que nos preguntemos quiénes somos. En lo individual, cuando estamos solos, cuando las pantallas están apagadas, si es que en algún momento lo están. Y también quiénes somos en lo colectivo, en comunidad, en relación con otros. Que nos preguntemos para qué vivimos y cómo vivimos, que aprendamos a mirar alrededor y no solo hacia adelante. Y creo que intenta hacer hincapié en la importancia de ser un ser expectante, abiertos a ser parte de la realidad de lo que sí nos rodea y del espacio que sí ocupamos en el mundo. Y para complementar esta idea y terminar muy abrumados y extasiados, el último libro del año va a ser La filosofía en rosa, escrito por Kimberly Ibarra. Creo que para entrar al mundo del existencialismo es un buen libro que en términos generales propone no dejarse afectar por la mirada del otro. Si te gustó la reseña, si te dio curiosidad leer el libro, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo para que cada vez seamos más lectores. Estoy en todas las redes sociales como Pato Book Club y en todas las plataformas de podcast como Leyéndome. Y ya, gracias por estar aquí.